Paz y bien, hermanos de la Universidad San Buenaventura, en este curso de epistemología. En ese día tendremos a un invitado súper especial para hacerle esta gran entrevista sobre esta clase que tendremos sobre su vida, su experiencia, su conocimiento, y para que ustedes puedan también identificar a qué tipo de conocimiento él se está hablando. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Fray Andrés Felipe Oviedo Penagos. ¿Cuántos años tienes? Este año cumplí 30 años. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, por gracia de Dios, soy llamado a la vida vocacional en la Orden de Hermanos Menores Conventuales. Ya soy hermano de votos temporales en el segundo año. Y dentro de esa comunidad, dentro de esa orden, ¿tienes alguna responsabilidad? Muchas, diría yo. Dentro de mi proceso vocacional me he ido formando, cada uno es llamado desde su don o vocación que Dios le ha regalado. Aparte de ser franciscano, que es el primer llamado, me he caracterizado por todo lo concerniente a la comunicación. Pues la custodia me ha llamado a servir por 4 años en la pastoral de comunicación, y tengo también pues las pastorales que se hace cada año, cada semestre en una parroquia. Entonces allá colaboro con la JUFRA, la Juventud Franciscana, y con las TIC de la parroquia, y en la casa tenemos nuestras pastorales, que ya son los servicios dentro de la casa. Ok, tengo una pregunta para ti. Desde tu experiencia y como tú has llevado tu proceso formativo, según las responsabilidades, ¿cómo haces para equilibrarlas? O para que estas se complementen unas a las otras en tu propio camino vocacional. La verdad es una lucha constante porque nunca he sido organizado. Yo soy muy kinestésico, el kinestésico siempre es muy creativo. Entonces está pensando en muchas cosas en todo momento, y desde hace 1 año y medio comencé un proceso con mi padre formador de algo que se llama la disciplina. Si yo no me disciplino, a todo le digo sí, pero nunca me organizo. Entonces comencé con un tema de organización, escribiendo todo lo que tengo que hacer, y cada día trato de hacer sí o sí 4 o 5 cosas. Eso al terminarlo pues me llena como de fortaleza, de alegría, porque sé que estoy cumpliendo, y por eso dentro de tantas responsabilidades he logrado pues salir adelante con las cosas. ¿Cómo ha sido tu proceso de asimilación de la vida cristiana y la vida franciscana? Dentro de mi contexto de vida, yo nací, digámoslo así, en una familia muy católica, tradicionalista. Caminaba hacia el pueblo 1 hora y media para ir a la Eucaristía, y crecí en ese entorno. Entonces permanecía, los domingos fui acólito 7 años. Eso me llevó a un enamoramiento, digamos así, de la iglesia, de colocar trapos, telas, hacer arreglos, el rezo del Santo Rosario todos los días, acompañar a mi tía, a una tía que era rezandera, entre comillas, y ella lo que hacía era visitaba enfermos, o cuando alguien fallecía, entonces hacíamos la novena. Entonces yo crecí en todo ese entorno de la religiosidad popular. De hecho, defendía muchísimo el tener muchos altares, las imágenes, las novenas, los libros, todo lo concerniente a la religiosidad. Pero cuando ya llego a la vida religiosa, cambia mucho, ¿no? Porque comenzamos a estudiar, y el estudio nos ayuda a iluminar el porqué de las cosas. En eso, realidad de los estudios académicos y la experiencia de fe que tú has tenido, ¿será que puede haber como esa pregunta dentro, pues tan general y filosófica, de que es la siguiente? ¿Crees que la fe se puede aprender? Yo creo que nace de un aprendizaje, porque todo es conocimiento, ¿sí? Hay unas bases que es lo que nos siembran nuestros padres y lo que nosotros miramos diariamente, pero es la experiencia de vida que nos ayuda a discernir en qué creemos, en qué creo. En mi vida he tenido momentos de pruebas muy grandes en cuanto a la fe. De hecho, hubo un año donde estaba de misionero en el Putumayo, y estando allá yo perdí la fe completamente.
renuncié a todo lo que estaba haciendo allá, llegué a mi casa, quemé las imágenes, quemé todo lo que había construido y vine a vivir a Bogotá. Y estando en Bogotá duré un año trabajando en una marmolería y yo no rezaba, yo no, o sea, Dios no existía para mí, la Eucaristía eso era una mentira, las homilías pues un sacerdote hablando mentiras decía yo en ese entonces. Me alejé muchísimo, pero había algo dentro de mí que yo miraba a una religiosa o miraba a un sacerdote, a una persona, una laica, un laico con un rosario en la mano, una imagen, y había algo interno que me decía, hay algo ahí. Entonces las lágrimas, se me venían las lágrimas y era un signo de que algo había construido que no lo podía dejar así o botarlo de la nada. Entonces después vuelvo y ahí es donde entro a la comunidad religiosa y la comunidad me comienza a enseñar un camino que es real, o sea, no es un camino de solamente pensamiento, sino un Dios que es real y que a través del franciscanismo, pues más, porque Francisco es una experiencia de vida radical que implica la entrega total. Entonces, aunque yo en la actualidad no he hecho todavía como esa entrega total porque me falta muchísimo, pero esa vida espiritual, esa construcción de iglesia y lo que creo hoy día ya es concreto. Ya no son las imágenes, sí las tengo, pero pues ya no tengo un montón, lo tengo porque me recuerda, porque me ayuda en el discernimiento, porque me permite saber que mi entorno me lleva a esto. Entonces ese es un poco el discernimiento que yo hago. Y ya obviamente cuando uno se pone a reflexionar, a meditar, a leer, descubre uno muchas realidades. Inclusive cuando estudié apologética y misioné en la Bota Caucana, yo decía cómo la iglesia puede hablar como de la palabra y la gente se aprende todo lo que dice ahí, pero cuando ya vamos a estudiar la palabra, que las inerrancias bíblicas, que la concordancia, bueno, un montón de cosas que me decías que son personajes no reales, sino que los pusieron ahí un poco ficticios. Entonces es lindo conocer todo eso, pero también saberlo discernir, porque si lo vamos a comentar a los demás así como nosotros lo estamos estudiando, pues crea escándalo. Entonces por eso es bueno pues el estudio, pero saber en qué estamos. Eso que acabas de tocar sobre qué cosas se pueden transmitir y qué cosas de lo aprendido se pueden enseñar. Es un dilema que todos nosotros pues tenemos, tanto lo que estamos iniciando como los sacerdotes que se encuentran ya establecidos bajo un ministerio específico con una práctica específica. Desde tu reflexión filosófica como estudiante y como religioso que tienes hasta ese momento, ¿qué tipos o qué elementos puedes tú como concretizar para saber qué cosas se pueden transmitir y enseñar al pueblo de Dios? Primero nosotros necesitamos ubicarnos siempre cuando en el contexto pastoral. O sea, yo no puedo predicar en un contexto de un lugar campesino a lo mismo que ir a predicar en una universidad o predicar en este sector donde todos son empresarios, donde son personas lectoras y conscientes y muy reflexivas. Entonces yo creería que dentro de el sacerdote o quien predique debe saber qué está diciendo y debe también transmitirlo, porque pues no tanto lo que yo digo sino lo que he escuchado. Hay personas que dicen, no, es que esos sermones tan largos que no dicen nada y repiten tanto que al momento de escucharlo, qué pereza uno ir allá donde ese cura que la pasa regañando a la gente. Entonces yo digo que la palabra de Dios es una y que la palabra debe ser más que buscar los temas teológicos y que la hermenéutica, que sí, nosotros la debemos conocer para poderla transmitir, pero las personas no necesitan el griego, ni el hebreo, ni ponernos a citar libros y todo eso, porque eso en mi contexto y lo que yo siento, no, eso no lo necesitamos. Con el simple hecho de leer la palabra y de tratar de a bajar la palabra a lo que está viviendo ese contexto, invitarlos con eso es suficiente. O sea, ¿para qué ponernos a citar libros? Para que nos digan que somos lectores, para que somos intelectuales y que somos más que los demás y que por eso tienen que estar con nosotros. No, yo creo que la buena predicación es aquella que se habla del evangelio, que no es la predicación de volver a leer lo que ya se leyó,
sino tomar algunas palabras y eso a bajarlo al contexto, porque sí o sí conocemos el contexto y más los sacerdotes, porque ellos han escuchado unas confesiones, entonces saben, y usted sabe que el chisme del pueblo llega al cura, entonces en ese contexto ya se sabe qué es lo que necesita el pueblo. Entonces, y muchas veces pues el sacerdote también por miedo, ¿no? Porque no vamos a ir, por ejemplo, al Catatumbo a hablar de cosas sabiendo los contextos allí y los peligros en que podemos estar. Entonces hay que discernir muchísimo qué es lo que vamos a hablar, pero lo que yo digo, no tanto cosas raras, sino algo corto, algo de la palabra que nos ilumine el contexto. Tocando otro ámbito de tu vida que tú mencionaste hace un principio, era que eras responsable de las comunicaciones, sobre esa comisión de las TIC. Desde la experiencia que tú has tenido desde que inició este cuatrienio, desde diciembre del año pasado, ¿cómo ha sido tu proceso de catequizar o de expresar tu realidad, tu verdad, tu fe a través de la tecnología? Bueno, nosotros, digo nosotros porque no soy solo, hay un hermano también, un hermano solemne que me acompaña en el proceso y junto a él un equipo de hermanos laicos que desde las parroquias se han unido para este trabajo. Hemos tenido, como le digo, como altas y bajas en el proceso porque no ha sido fácil. La orden como tal, aunque algunos hermanos han traído el proceso de manejar Facebook budista y todas estas páginas, ya traen una estructura, pero lo que quiere la custodia es que se unifique los temas y los trabajos y las presencias. Cuando, en algo muy concreto, cuando íbamos a hablar el tema de TikTok, íbamos a comenzar, de hecho hay un proyecto para comenzar TikTok, los jóvenes me decían que me están acompañando, Fray, pero ¿para qué TikTok? Si TikTok es lo más antimoral que existe dentro de las redes sociales. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué? Me decía, sí, porque imagínense tantos sacerdotes y religiosas que en vez de ponerse a predicar la palabra, comienzan a hacer bailes exóticos y que nada que ver con el evangelio. Pues sí, tienen un hábito, tienen una vestidura, pero no. Entonces hicimos una reflexión y decíamos, el fin es llegar a las personas, pero desde lo que somos. Entonces el proyecto que vamos a llevar ahora es la palabra de Dios, pero desde nuestra vida. Entonces haremos algunos videos que contengan nuestro proceso de vida, el contexto franciscano y misionero, pero sin utilizar que porque hay una viralidad con esa canción, que ni sabemos en qué está traducido porque está en inglés. Entonces, no, vamos a utilizar nuestras propias, de hecho, aprovechar los dones que tienen los hermanos. Tenemos un hermano músico y él graba canciones, graba melodías, entonces con eso que es propio, pues transmitir el mensaje. Porque nosotros como hermanos, como franciscanos, como religiosos debemos que transmitir y cambiar la mentalidad de este entorno. Porque el hecho no es llenarnos de likes, ni de que tengamos tantos seguidores, sino que se haga una evangelización concreta. Por eso lo que vamos a transmitir nosotros es desde lo que somos, desde el franciscanismo, llevando la palabra de Dios. ¿Esas personas que te ayudan a ti en la comisión son estudiadas? Sí. O sea, que tienen conocimientos sobre el manejo de la SIC y todo. Tienen conocimiento sobre el manejo de las redes sociales, más no tienen conocimiento de iglesia. Y en la experiencia de ellos ahora, ¿cómo haces para que estos dos tipos de realidades como que caigan en conflicto y tu proyecto no se derrumbe? Por eso vamos muy lento, porque ya nos dimos cuenta cuando comenzamos a trabajar, yo les dije, bueno, este es el plan, estos son los pilares, estos son los títulos que vamos a trabajar, estos son los libros que vamos a leer. Entonces ellos cada rato me preguntan, Fray, pero ¿por qué ustedes de gris? Fray, ¿por qué ustedes son conventuales y hay otros que son observantes y otros que son capuchinos? ¿Por qué, bueno, y por qué la iglesia es así? ¿Por qué los sacerdotes así? ¿Por qué la Eucaristía es así? Entonces ellos todavía, yo les digo, hoy estamos celebrando tal santo, o vamos a hacer sobre unos escritos de San Francisco,
pero San Francisco y San Francisco, entonces comienzan a preguntar cosas así. Entonces primero hay que catequizar, hay que tener unas bases, los guiones, los copies, las guías, para que ellos se puedan como ir armonizando, ¿no? Entonces, pues no me voy a poner a darles una catequesis, sino que se construye como unas bases de lo que vamos a hacer y antes de se les explica, estamos en este contexto, bueno, ahorita estamos en el tema mariano, entonces vamos a trabajar este mes de mayo sobre María, entonces nos vamos a enfocar en ella y así ellos van a ir construyendo y ellos se dedican a lo que ellos saben hacer, que es videos, reel, imágenes, y entonces yo lo que hago es grabarme, les envío y les voy diciendo y les voy compartiendo como los tips y los guiones para que vamos trabajando, porque si no nos quedamos. Ya para finalizar esa entrevista que estamos teniendo, volviendo una vez más a tu experiencia personal y franciscana y vocacional, ¿encontraste la verdad? La verdad, yo pienso que la verdad es muy relativa, o sea, la única verdad es Dios, ¿sí? La única verdad de Dios, y porque hay muchas cosas que yo creo, pero el que está al lado mío no cree. Hay muchas cosas que yo digo vamos a hacer tal cosa y no me siguen la corriente. Entonces cuando hablamos de verdad en los contextos es la construcción de verdad que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Pues hay verdades que ya colectivamente las vamos construyendo y que la misma iglesia nos va diciendo, por ejemplo como en el depósito de la fe, los dogmas y todas estas cuestiones que se van construyendo a través de la historia y que nos invitan a nosotros a creer y que eso que creemos pues nosotros lo vamos transmitiendo, pero en verdad hay muchos vacíos en mi interior que en este caminar, en este peregrinar los iré construyendo porque nunca voy a estar, inclusive yo creo que voy a morir y hay muchas cuestiones que todavía me quedan como en esa pregunta ¿y por qué? Entonces lo que yo hago es discernir constantemente y buscar lo que mejor sea para mi proceso de vida, ¿sí? Porque si yo me voy en contra de corriente, que sí debería ser así, pues entonces no voy a ningún lado, porque voy en comunidad, voy peregrinando, camino con mi comunidad me ilumina y hacia allá voy, ¿sí? Hay cuestiones que yo digo, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por qué la obediencia? ¿Por qué pedir permiso para todo? Todo es construcción, entonces pienso que esa verdad es una construcción que se va dando colectivamente, pero desde la reflexión y lo único verdadero es Dios. Fray Andrés, finalmente pues agradezco por compartir ese espacio con nosotros de clase de epistemología, pero especialmente compartir sobre quién eres tú, tu experiencia, tu fe, tu vocación, aquello con ese granito de arena que colocas para la edificación de la iglesia, como tú muy bien decías anteriormente. Pues nada, también te deseo mucha suerte, mucho ánimo en tu experiencia. Dios es bueno como tú lo dices también. Y nada, seguir adelante en ese camino de configuración. Paz y bien. Muchísimas gracias.